Bueno, la verdad que no quería hacer menos y quería también dejar mi opinión sobre el atentado hacia la vicepresidenta que no fue. Atentado que nunca fue desde mi punto de vista y que resultó un mamarracho, patético, de lo más burdo de las simulaciones u operaciones políticas, por cómo se dio todo. Recordemos que a la carta de Cristina la habíamos analizado aquí en varias oportunidades y quizá en algún momento publique un redondeo que hice de esta carta que generó polémica. Resulta que justamente hace un par de semanas y antes del atentado que no fue, me habían dejado un comentario como aludiendo a que yo simpatizaba con Macri y nada más lejos de la realidad. Simplemente en esa oportunidad había decidido analizar la carta de Cristina porque era su cumpleaños. La de Macri había empezado a verla en ocasión a un video que estaba preparando sobre Plutón, en la carta natal de algunos políticos influyentes argentinos. Y después, por los trajines de la vida, no terminé de redondearla. Por eso no la publiqué. Pero bueno, de la misma manera también empecé a ver los tránsitos contemporáneos de Cristina y finalmente desistí de subirla. Pero eso no significa que no sea crítica de ambos. Es más, los considero a ambos funcionales al poder en la sombra, ambos títeres lobistas de quienes conspiran contra la mayor parte de la humanidad. Y los acomodan a estos como meros empleados administrativos del poder real. Como todos los políticos, quizás algunos más que otros. La verdad es que no pensaba publicar este video porque me parece burdamente patético todo. Pero bueno, vamos a hacer un rápido repaso de los tránsitos contemporáneos de Cristina y cómo yo creo que se relacionan con todo esto del atentado que nunca fue. Obviamente va a ser mi interpretación personal la que voy a ofrecer, porque la astrología se basa en interpretación de lo que son los múltiples significados de los distintos símbolos que pueden observarse en una carta natal. Y esta interpretación es la que busca obtener el astrólogo de su consultante para saber de qué manera su carta natal se fue manifestando en su vida. Pero a falta de alguien que consulte, voy a ofrecer mi interpretación, que es fruto de una mirada que contempla varios factores. Así que espero que esto aclare algo y que quizás puedes sumar en los distintos análisis que ya se hicieron y que resultan sumamente esclarecedores de la chantada que es todo esto. En realidad, para ser sincera, creo que lo que me decidió a publicar este breve análisis fue una frase de Jung, con la cual me encontré. Sabemos que este psiquiatra devenido en psicólogo no solamente hizo psicología individual, atendiendo a pacientes en su consultorio particular, sino que también se ocupó de estudiar la psicología de su época, la psicología política de la sociedad. Así que vamos a leer esta frase y luego vamos a pasar a analizar un breve repaso de los tránsitos contemporáneos a la fecha del atentado que no fue de Cristina Fernández. Empecemos con la frase de Jung. Al tener que ocuparse de manera responsable de sus enfermos, el médico o psicólogo no puede aislarse en un trabajo científico sosegado. Debe bajar constantemente al ruedo del acontecer mundial para trabajar en la lucha de las pasiones y de las opiniones. De no hacerlo así, solo de lejos y confusamente percibirá los males de su tiempo, y el sufrimiento de sus pacientes no encontraría en él un oído atento ni comprensión. No sabría en qué lenguaje dirigirse a su paciente para sacarlo del aislamiento en el que se ha sumido su propia incomprensión. Por esta razón no puede hurtarse de la confrontación a la historia contemporánea, aunque le repugne en lo más profundo de su alma la barahunda política,
las mentiras de la propaganda y el griterío destemplado de los demagogos. En su condición de médico o psicólogo, tiene una obligación humana de orden superior, así que me he visto obligado a sobrepasar los límites del ámbito profesional, cuando mi parecer podía ser útil al público. Escuchar el punto de vista del psicólogo con su experiencia peculiar. Esta reflexión no iba del todo descaminada, pues también al más ingenuo de los profanos le resultaba claro que muchas figuras y acontecimientos contemporáneos invitaban precisamente a un esclarecimiento psicológico, porque la sintomatología psicopática ha captado como nunca el acontecer político. Carl Gustav Jung. Entonces, bueno, a partir de esta frase podemos extrapolar este caso también a cualquiera de las maniobras de los políticos, no solo argentinos, sino también de la política mundial, ya que si los miran bien de cerca verán que no se diferencian mucho. Y ahora comencemos. Podemos ver que Saturno se encuentra transitando por la casa 10 de Cristina. Esto puede interpretarse como que ella puede sentirse cuestionada en su lugar de poder. Es como que se siente juzgada y no quiere perder poder. No la tenemos a Cristina para preguntarle cómo se siente, pero podemos inferir que la está afectando el avance de sus causas judiciales. Y quizás siente pérdida de poder también respecto a su posición política. Hay algunos analistas en geopolítica que dicen que ya desde el poder mundial la retiraron y que solo le queda negociar su impunidad. Pero otros analistas dicen que podría seguir teniendo chance y que esta operación podría estar en los inicios de una campaña política. Por otro lado, vemos que su Plutón, el Plutón de su carta natal, está siendo intervenido por el tránsito de Urano, que además está actuando sobre su conjunción Luna-Júpiter, que ya está en cuadratura con su Plutón natal. Esto puede interpretarse como que ella está viviendo un estado de shock, de tormenta emocional, que puede tener sentimientos de soledad, los cuales pueden ser percibidos como abandono, sentimientos de inseguridad, de angustia, un desequilibrio y desmoronamiento. Por otro lado, Quirón está activando al cuadrado cósmico que ella tiene, que habíamos analizado en los videos sobre su carta natal, formado por Venus, Marte, Quirón, Saturno, Neptuno y Urano. Esto puede interpretarse también como sentimientos de mucha inseguridad. Se refuerza entonces la inseguridad por lo que decíamos también con el otro tránsito de Urano sobre su luna. Y a partir de la activación de Quirón, puede sentir una minusvalía respecto a lo que es. Entonces puede sentir que tiene que compensar esto, moviéndose en sus redes, en sus grupos de militancia, porque allí siente ella que está su bienestar y su espíritu aguerrido, ¿no? Esto también lo habíamos destacado en los videos sobre su carta natal. Y bueno, vieron que enseguida, cuando se comunicó la noticia del atentado que no fue, el presidente convocó feriado, ¿no? Un tanto extraño, ¿no? Como de sopetón ahí. Había gente que ya se había acostado a dormir para
salir a trabajar el día siguiente y Alberto convocó feriado para el viernes para que los militantes le manifestaran apoyo a Cristina en la plaza, ¿no? Porque dijimos que así es como ella se siente bien, se siente segura en toda esta inseguridad que está transitando. Vemos que Júpiter está tocando a Marte en su casa 11, así que ella recupera la confianza por este lado, por la fuerza que le da su militancia. Esto es bastante claro. Bueno, yo hablo en presente, pero estos son los tránsitos del día, ahí vemos, 1 de septiembre de 2022. Vemos a Neptuno ahí en la casa 11. Neptuno tiene que ver con el arquetipo del Salvador, así que la casa 11 son los amigos o los grupos donde uno se siente afín, son sus amigos o estos grupos los que la salvan. Entonces me pregunto y presiento en realidad que fue un manotazo de ahogado, además por todas las pruebas que ya se han aportado de todas las extrañezas sobre el operativo de seguridad, sobre todo después de que ella supuestamente es atacada y no la protegen, todo lo contrario, la dejan expuesta. Bueno, vemos a Marte en tránsito que está cuadrando a su sol natal. Marte es acción, puede ser ataque, puede ser violencia, puede ser un ataque a su personalidad, que es la casa 1 donde está activando, y el Sol. Pero es un ataque que viene de Géminis, entonces yo creo que es un ataque que viene de la prensa, viene fogoneado, fabricado por la prensa. Esto no es más que una operación de prensa, es lo que yo puedo interpretar. También podemos decir que es una iniciativa que viene de la prensa y que le involucra a ella. Su arma aquí es la palabra. Ya hemos visto cómo operaron en 2020, cómo operaron desde siempre. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo, los principales diarios, en realidad todos los diarios del país, publicando que al bicho le ganábamos entre todos. Y ahora también fue una impresionante unidad en cuanto a que fue un atentado. No solamente algunos pocos políticos dudaron de eso. Incluso, bueno, desde los que se dicen opositores, cuando yo digo que son funcionales también, se van alternando los gobiernos entre ellos, de unos a otros, son los que se benefician de todo esto. Bueno, los opositores también sostuvieron esto de que había sido un atentado. Y bueno, imposible no citar a George Orwell, ¿no? Que ya desde la Guerra Civil Española, donde él participó, se dio cuenta y que después, bueno, volcó eso en 1984, porque ya veía cómo la prensa contaba las cosas de una manera en que no habían sucedido, o cómo la prensa va contando la verdad a conveniencia. En realidad van construyendo noticias o acontecimientos que muchas veces no está a nuestro alcance poder corroborar, y como muchas veces da la sensación de que si la prensa no habla de algo, eso parece que carece de entidad y que no existió. Bueno, vemos que desde hace varias semanas hablan, lo cual, bueno, resulta bastante funcional para este momento terrible del país. Justamente fue funcional para que no se le diera la atención al viaje de Massa, que nuevamente fue
a transar, como hacen todos los gobiernos, con el Fondo Monetario, y que realmente esto es lo que lleva a la crisis, contribuye a la mayor parte de la crisis del país. Y bueno, no hace más que hablar de esto porque concretamente no pasó nada. Marte en Géminis habla. No hablan de discurso de odio. Otra vez volvemos, eso nos remite a George Orwell, ¿no? Ellos eran el Ministerio del Amor, justamente. Bueno, ellos dicen que manifestar dudas acerca de esto es fomentar el odio. Bueno, ya vemos cómo todo esto conduce al pensamiento único, al Ministerio de la Verdad, ¿no? Y la policía del pensamiento que se puso en acción. Indispensable George Orwell, también en este análisis le debemos su contribución. Bueno, entonces en conclusión tenemos que parece ser un ataque que fue llevado a cabo a través de una operación de prensa, fue pergeñado en una operación de prensa, que la quiere llevar a un cambio en su imagen. Vemos cómo esta operación Marte afecta a su Sol, ¿no? Lo que ella muestra al mundo, donde ella se reconoce como yo. Y eso la lleva a ser vista como una víctima, la lleva al victimismo. Sabemos que el victimismo es la faceta oscura de Piscis, ella es Sol en Piscis. Pero bueno, también tiene a Plutón muy fuerte, y Plutón tiene que ver con la manipulación, ¿no? Con los juegos de poder, que eso ya lo habíamos visto también en el análisis de su carta natal, y que tiene los dos polos, puede mostrarse como víctima o como victimario. Y ella elige mostrar la faceta de la víctima, la cual reproduce en los distintos medios. Como decíamos, ella se siente débil, ella se siente insegura y recurre a la victimización. Y bueno, Piscis también tiene una manipulación en el sentido de los engaños o los juegos de ilusiones que ella sabe utilizar. Ya lo ha hecho en otras ocasiones para despertar una suerte de compasión, pero bueno, mucha gente ya no le cree. Sabemos que sigue siendo funcional a la política el hecho de buscar reacciones emocionales en la masa, transmitidas al modo de epidemias psíquicas, al decir de Jung, para lograr la adhesión a los objetivos que ellos impulsan. La identificación masiva, por ejemplo, con cierto tipo de consignas o ideas que ellos quieren imponer, donde la subjetividad y en consecuencia el pensamiento individual queda eclipsado ante la transmisión de dichas consignas o ideas. Recordemos que ya en 2020 pasamos por una epidemia psíquica del miedo, que fue caldo de cultivo para que se constelara o se activara el arquetipo del Salvador, cuando se empezó a distribuir en 2001 el producto que salvaría de la catástrofe. Así que vemos cómo siempre están en juego los arquetipos. Como decía Jung, los arquetipos son las grandes fuerzas decisivas del destino humano. Son ellos y no nuestro razonamiento personal y nuestro intelecto práctico quienes producen los acontecimientos reales. La psicología inconsciente decide, y no lo que nosotros pensemos y digamos en la cámara cerebral de nuestro ático. No es posible resistirse, te agarra por debajo del cinturón, no en la mente. Tu cerebro no cuenta para nada. Tu sistema simpático está activado. Se trata de un poder que fascina a la gente desde dentro. Lo inconsciente colectivo se ha activado. Por eso, y ya para concluir, para mí violencia es la economía, la inflación, la falta de oportunidades,
Violencia es la pobreza y la miseria que dejan los políticos en sus distintas variantes. Inseguridad es la que sentimos todos nosotros al salir a la calle. Inseguridad es que, por ejemplo, yo hace unas semanas estuve pensando bastante tiempo sobre si tomar o no un trabajo porque queda en una zona que puede ser considerada bastante insegura. Como decíamos, Cristina quizás siente inseguridad emocional, pero no inseguridad física, siendo que tiene alrededor de 100 personas resguardando su seguridad. Si contamos entre custodios personales, Policía Federal, ya le habían aumentado la policía también cuando habían ocurrido incidentes entre sus militantes y la policía de la ciudad de Buenos Aires. Así que no creo para nada en todo esto. Y bueno, también, como decíamos, tiene a sus militantes que no la dejan ni un segundo expuesta. Sinceramente no puedo creer el fanatismo, los que apoyan a unos o a otros, los que caen en la polarización sin poder ver el todo, sin poder ver la continuidad, la funcionalidad, la complementariedad entre los miembros de un partido y de otro. Y no diré nada más porque violencia también es darle importancia a esto en relación a la relevancia que deberían tener los otros problemas del país. Por otro lado, bueno, vieron que Macri no quiso ser menos y también dijo que lo amenazaron. Incluso Alberto también dijo que él iba a ser blanco de ataque. Ridículo. Así que bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.